Bienvenidos a Diet Podcast, el espacio donde compartimos reflexiones y herramientas prácticas para transformar su labor educativa. En cada episodio exploramos tendencias en pedagogía, innovación educativa y metodologías activas que influyen en los espacios de aprendizaje. Diet Podcast, producido por la Decanatura de Innovación Educativa de Unitec, le invita a unirse a una comunidad de docentes comprometidos con la calidad educativa y el uso de tecnologías en los espacios de aprendizaje. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Innovación Educativa. Hoy hablaremos de un tema que nos toca a todos, desde el área académica, el área familiar o inclusive en la sociedad, y es cómo hacer que nuestros hogares sean más sostenibles a través del reciclaje. Conversaremos sobre la experiencia de los estudiantes de CEUTEC La Ceiba en la clase de biología que han puesto en práctica un plan de sostenibilidad ambiental aplicando las 7 técnicas del reciclaje. Para eso, nos acompaña la licenciada Wendy Arón, quien realizó estudios de licenciatura en la carrera de biología, tiene una maestría en desarrollo local y turismo y se ha desempeñado como docente de educación media y superior. Además, es consultora en temas ambientales y de turismo, creadora de contenido educativo para la radio y recientemente incursionando en la investigación. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Mucho gusto, muy agradecida con la universidad, con ustedes, por permitirme pues este espacio para poder contarles esta experiencia que hemos tenido con los estudiantes para poderles transmitir un poco de conocimientos y de estas reflexiones que se hacen en el día a día en mi entorno laboral. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos. La idea de esta conversación es que podamos descubrir juntos cómo estos pequeños cambios en el hogar pueden generar un impacto positivo en la comunidad y sobre todo en el planeta, quien nos habita. Para eso y para ir entrando en materia, me gustaría comenzar con la base del proyecto. Me gustaría preguntarle, en su caso particular, ¿qué motivó la idea de aplicar las 7 técnicas del reciclaje en los hogares de los estudiantes que están cursando la clase de biología? A lo largo de mi carrera docente, enseñando las asignaturas de educación ambiental, de ecología, de biología, entre otras, me di cuenta de que los conceptos y términos ambientales cada vez se me hacían más difíciles de explicar, en vista de que para enseñar estas asignaturas se pide que se les enseñe a través de metodologías de campo, o sea, de proyectos de investigación. Entonces, aparte de tener esta metodología de trabajo, se suma el desinterés que pueden presentar los jóvenes con respecto a esta temática. Pienso que puede ser debido al modelo económico consumista en el que estamos envueltos, que ellos se han vuelto de pronto indiferentes. También al desconocimiento de la temática, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Y también podría decir que la falta de valores y principios que deben formarse en el hogar. Por tanto, decidí cambiar o invertir y dejar la teoría y entrarle por la acción. Pero aquí me hice la pregunta, ¿dónde? ¿En el hogar o en el aula? En esta ocasión pensé que en el hogar podía ser más productiva, más efectiva y sobre todo urgente. Muchas gracias. Conociendo un poco el contexto en el que ha nacido la idea, nos gustaría que nos explique cuáles son esas 7 técnicas del reciclaje y sobre todo poder entender si existe alguna diferencia entre sí. Sí, definitivamente tenemos que saber cuáles son, pero no quiero alejarme de la historia porque muchos dirán, "Ah, ahora son 7". Definitivamente esta propuesta es presentada por primera vez en la cumbre del G8 allá por el 2004 en Japón, donde se redefine la manipulación de los desechos sólidos como una oportunidad para darles una nueva vida. Por tanto, se habla por primera vez de las 3 técnicas del reciclaje o las conocidas por todos 3 Rs, las cuales con el paso de los años y en vista de las necesidades de generar medidas más claras y contundentes en el manejo de la basura, se crean 5, para quedar en las 7 que mencionaré y describiré a continuación. Estas 7 técnicas son
reducir, reparar, reusar, rechazar, rediseñar, renovar y reciclar. Sin embargo, licenciado, para no llenarlo de conceptos ni de procesos, preferí utilizar un imaginario, un recurso imaginario con una anécdota, que a continuación, pues espero me sigan imaginándola. Usted, como todos los días, como todas en las semanas, planifica su día para hacer una compra en el supermercado. Hace su lista de productos. Una vez que entra al supermercado, pasa por los anaqueles o las góndolas donde se encuentran los productos que necesita. En este ejemplo, usted necesita salsas, las cuales pueden estar empacadas en plásticos, en bolsas de plásticos, pueden estar empacadas en botes de vidrio o también en tetrabric. Tenemos un abanico de opciones. Usted perfectamente puede elegir la técnica de rechazar, sobre todo rechazar aquellos empaques que una vez que se desechen tardarán en la tierra en degradarse entre 30, 100 y 1000 años. Y va a utilizar la técnica de reusar incontables cantidades de veces en su hogar al escoger la salsa que se encuentra en el bote de vidrio. En este momento estamos usando dos técnicas conscientemente. Siguiendo con su lista de compras, pasa por otra góndola, revisa su lista y se da cuenta que necesita comprar pan dulce, de ese que usamos para comer con el cafecito en la tarde. Y encuentra dos opciones en el anaquel. El pan, vamos a poner por ejemplo semitas, cualquiera de estos panes dulces, se encuentra empacada en dos tipos de envoltorios. Y tenemos otra variedad, siempre de semitas, pero que están empacadas en un solo envoltorio. Siguiendo con el análisis de las técnicas, deberíamos usar la técnica de reducir. ¿Cómo la vamos a reducir? Escogiendo la presentación de pan que tenga menos envoltorio. De esta manera, evitamos que los residuos lleguen al ambiente. Al finalizar su compra, decide llevarse los productos, por supuesto, ¿verdad? En bolsas, pero vuelve a usar la lógica y piensa que la bolsa de tela es la mejor opción. Con la bolsa de tela usted está aplicando la técnica de reducir porque reduce el uso de bolsas plásticas, rechazar porque rechaza el uso de plásticos por utilizar una bolsa de tela y reusa la bolsa de tela tantas veces usted quiera. Al llegar a casa, usted acomoda sus productos de la compra, pero resulta que la bolsa se le rompe. En vez de descartarla o de botarla, utiliza una técnica más y es la de reparar. Una vez que repara esta bolsa, le queda lista para la siguiente compra. ¿Hasta aquí me siguen? Espero que Sí, de sí. acuerdo. Bien, vamos a terminar la historia. Algunos de los empaques que ha destinado a la basura puede darles una segunda hasta una tercera oportunidad rediseñándolos y renovándolos. Por ejemplo, los tubos de papel higiénico los puede convertir perfectamente en juguetes, modificándolos definitivamente. Puede convertirlos en moldes para hacer candelas. Las cajas que le sobren de las compras pueden servir para guardar lápices, así como las latas de refresco o los botes, etcétera. Hay cualquier cantidad de acciones que usted puede usar para rediseñarlas y renovarlas. Por último, destinará un día a la semana para recoger y clasificar envases de plástico, conocidos también como PETs, de sodas. Puede recoger latas, basura tecnológica, entre otros, y los lleva a los centros de acopio a venderlos, centros de acopio que estén más cercanos de su hogar, ya que ellos
Se llevarán estos residuos a las empresas recicladoras que hay en el país. Con esta acción cumplimos la última técnica llamada reciclaje, que de por cierto no está completa, sino que solamente pasa las primeras etapas del reciclaje, que serían clasificar y seleccionar. ¿Por qué digo que no está completa? Porque el reciclaje es un proceso que puede ser químico, físico, en el que los residuos pues sean llevados a esta tipología de tratamientos y se convierten en un producto nuevo. Si se fija, el licenciado, usted hizo una compra inteligente, una compra sostenible, y está entrando a lo que conocemos actualmente como la economía circular. Con este ejemplo, pretendo que les haya quedado claro cómo podemos aplicar las 7 técnicas en una salida de compras normal. Los procedimientos, los métodos para hacerlas cada una de ellas es otra historia. Es una fantástica ejemplificación para poder comprender cómo podemos utilizar estas 7 técnicas. Es una mnemotécnica muy útil para poder recordarlas, pero me llama la atención algo, o sea, regularmente sabemos que en el país particularmente se aplica ese tema de la sostenibilidad muy directo a las empresas, a la academia, a las universidades, y dejamos a un lado pues el tema del hogar, que podría ser el día a día, como usted lo menciona. Me llama la atención y me gustaría saber desde su perspectiva, ¿por qué usted cree que es importante implementar un plan de sostenibilidad ambiental en los hogares y no solo en el entorno académico o administrativo o empresarial? Sí, usted bien lo ha dicho, los planes de sostenibilidad perfectamente se pueden realizar en los campos universitarios. Sin embargo, prioricé el hogar, ya que por conocimiento de causa, por el comportamiento que veo en mis estudiantes desde hace más de 20 años que tengo de estar en este ambiente, se enseña, oiga bien, se enseña, se practica y se educa muy poco o nada en el tema de cuidado del ambiente. Tampoco se les enseña a los hijos los daños que causa la basura. No se habla sobre las consecuencias del cambio climático. No se habla sobre los problemas que trae la quema y la deforestación de los árboles. Por tanto, consideré que reforzar esa función vital que es de los hogares, de preparar a nuestros hijos, de enseñarles, de educarles en el tema del ambiente, del cuidado ambiental, la universidad puede hacer su parte formándolos desde la academia. Considero estar de acuerdo con su planteamiento. En el hogar se pueden cultivar algunos valores que pueden servir para que luego estos ciudadanos tengan un mejor comportamiento en la sociedad y por ende tener mejores prácticas sociales, llevarlo después a sus empresas, como el tema de la sostenibilidad. Sin embargo, Considerando, sí, este plan solamente fue una guía. O sea, yo les expuse la dinámica, cómo lo íbamos a elaborar, pero los objetivos, las acciones y los resultados, los jóvenes los concretaban. A medida que iba pasando el tiempo, ellos iban definiendo y utilizando la metodología de aprender haciendo. y en ese preciso sentido que usted me comenta, bueno, hemos explorado muy bien de dónde nace esto, por qué, la intención, pero hablando usted de resultados y objetivos que se trazaron, sería bonito conocer qué beneficios concretos observaron los estudiantes al aplicar estas técnicas en su vida diaria. Sí, fíjese que fue bastante gratificante porque al cierre de todo el periodo de estudio, ellos presentaban sus resultados y pude observar definitivamente los beneficios. Por ejemplo, distinguieron correctamente las técnicas aplicándolas in situ. Durante las clases yo les explicaba los procedimientos que llevaba cada una de estas técnicas, pero ellos tenían que llevar a su casa, a crear los objetivos, a crear las acciones, a ponerlas en práctica en resultados y a tomar esos resultados con imágenes y con ¿cómo se llama? Con informes.
También definieron cuál de ellas era la que más podían usar en sus hogares o cuál era la que mejor les servía para la realidad de cada uno de sus entornos familiares. Comprendieron que los residuos tienen una segunda, una tercera oportunidad antes de desecharlo. Esto muy poco nos lo enseñan a nosotros en nuestra vida. Tenemos esa capacidad de comprar y de votar sin ningún tipo de conciencia, sin saber que estos desechos pueden tener oportunidades en grandes momentos para volverlos a usar. Por último, comprendieron que la compra compulsiva solo genera más residuos, por tanto, más problemas ambientales. Podemos concluir entonces, licenciada, que definitivamente el consumismo está completamente reñido de este tema de sostenibilidad. Sí, definitivamente la sostenibilidad no se está abordando como debe de ser correctamente, solo se ve como un estorbo de pronto, ¿verdad? Pero es necesario entrar en el tema y los valores son el gancho para que podamos comprenderla. Pensando más allá de los beneficios en reducir el impacto ambiental, ¿tendremos beneficios económicos si actuamos de esta forma también? Sí, definitivamente. En la medida en que en que vayamos adoptando la economía circular como un modelo económico sostenible, los hogares se volverán más amigos con las técnicas e intentarán usarlas hasta acostumbrarse. Las técnicas son simples. Si usted vio el ejemplo que le mencioné anteriormente, son sencillas, son muy económicas, no hay mucho que invertir en ellas. Y a la larga, quieras o no, se transforma en ahorro para los bolsillos de los hogares, aparte de los beneficios ambientales que tendría para nuestro país. Definitivamente es entrarle al modelo económico sostenible, a la economía circular a través de las técnicas del reciclaje es una muy buena decisión para nuestros hogares. Sobre todo pensando en la realidad de nuestro país, sabemos que hay un alto nivel de pobreza. Así es. Más allá del impacto ambiental que estamos reduciendo, es importante, considero, vender la idea de también el impacto inmediato y directo en nuestro bolsillo, en el tema económico. Sabemos que cada hogar tiene una realidad muy diferente, pero en ese sentido, dada su experiencia, licenciada, nos gustaría saber o que nos pueda dar algunos tips para poder adaptar esas técnicas a hogares que pueden ser con diferentes realidades. La verdad es que las realidades sí podrían preocuparnos, pero al fin y al cabo es el hábito el que nos va a definir la realidad. Si hemos sido criados en ambientes consumistas, vamos a ser seres humanos consumistas. Y una de las grandes verdades de este sistema planetario es que en la medida en que usted introduce más insumos a la cadena de producción, va a producir más residuos. Entonces, no tiene que ver tanto con el problema de que las diferencias económicas pues, puede polarizar el tema de las 7 técnicas. Es que definitivamente tiene que ver con los hábitos. Mientras más consumimos, más residuos. Mientras menos consumimos, menos residuos. Mientras más transformamos estos residuos en otros productos, más los aprovechamos. Muy bien, queda claro entonces que no se trata precisamente de si hay mucho o poco dinero, es un tema de fomentar el hábito para generar el correcto aprovechamiento de los recursos con los que Correcto, ya contamos. correcto, correcto. Sin embargo, la realidad es de que no tenemos ese hábito y cada día estamos siendo más y más y más consumistas. Quizás sea la misma estrategia de marketing de que cada vez consumamos más, quizás los productos tienen una vida útil programada ahora y esto influye en que se consuma más rápido. Por lo tanto, siento yo, y me gustaría escuchar su percepción, que ya tenemos una programación para ser muy consumistas. En este sentido, me gustaría conocer, en el caso de su experiencia, qué dificultades enfrentaron los estudiantes al implementar estas 7 técnicas y cómo lograron superarlas, teniendo en cuenta que vienen de la realidad que le menciono. Sí, definitivamente es un choque.
es un muro el que se les pone a ellos de entrada. Ah, piensan, y se lo digo como estudiante, no como docente, piensan ellos que son temas que no tienen mayor trascendencia, pero una vez que inicia el trabajo se van dando cuenta de lo importante que es. Uno de los principales problemas que tuve, y esto ya tiene que ver con la parte de la organización, ¿verdad? Del trabajo, y es el trabajo en equipo. Si ustedes son docentes, se darán cuenta que no todos los estudiantes les gusta trabajar en equipo. Y más cuando tenemos este tipo de proyectos que son de práctica, ¿verdad? De llevar a la práctica lo que estamos enseñando en la teoría. Entonces, el primer reto, la primera dificultad que tuve fue lograr la cohesión de los grupos. No es fácil las primeras semanas, hay mucha reticencia de parte de los alumnos, no quieren participar, no quieren desbloquearlos, diría yo que es el problema principal. Luego organizarlos y que ellos empiecen a trabajar como un equipo. Ese fue uno de los primeros contrastes complejos. También el hecho de que no todas las técnicas se pueden aplicar en todos los hogares. ¿Por qué? Porque depende de la dinámica de los hogares. Entonces tenían que trabajar en el plan de sostenibilidad en función a sus realidades. Por ejemplo, de pronto unos podían hacer una acción que reparar una silla, por ejemplo, y en otro hogar no lo podían hacer, entonces tenían que buscar acciones que se adaptaran a las técnicas. Acciones hay por doquier. Aquí la idea era que ellos las encontraran y las pusieran en práctica. Otra dificultad es la indiferencia de parte de la familia. Este trabajo me ha enseñado que definitivamente a veces los estudiantes están solos dentro de sus casas en el plano de la formación universitaria. Involucrar a la familia se volvió de pronto complicado porque la familia no los quería apoyar, sobre todo la mamá, que es la que generalmente maneja la dinámica del hogar. Entonces, esa fue una de las segundas observaciones o dificultades que vi. La tercera es la resistencia a aprender haciendo. Muy pocas oportunidades tenemos en la universidad de que la teoría que estamos viendo en clase la llevemos al plano de la acción. Entonces, esto hace el ejercicio, cada técnica tiene su proceso, ellos debían aplicarlos, debían documentarlos con imágenes y traducir estos en informes finales. ¿Y qué rol considera usted que juega la educación en la concientización sobre el reciclaje y la sostenibilidad ambiental? No, definitivamente la educación juega un papel preponderante y muy valioso. En esta ocasión, pues se aplicó el proceso a la inversa, educar desde el aula para llevar al hogar lo aprendido. Enseñar valores ambientales debe iniciarse en casa. Dentro de los textos de educación ambiental que he podido observar, todos nos dicen lo mismo, ¿verdad? La educación en valores ambientales, como todos los demás valores, debe iniciar en casa. Cuando ya lleguen a la universidad, este joven o esta chica debe venir ya formada en valores, pero en la realidad a veces eso no ocurre. Entonces, darle vuelta al proceso, pues se ve difícil, pero ya lo comprobamos, no es imposible. Por eso es que la universidad debe también entrarle a este punto del fomento de los valores, que al final el licenciado pues es un bien para todos. Hay un término que es muy curioso, se llama obsolescencia programada. Yo lo he escuchado mucho en entornos de mercadeo, en entornos de ventas, donde existe la tendencia de que se crea un producto que se fabrica con una vida útil limitada, digámoslo así, predeterminada para que deje de funcionar y se vuelva obsoleto en un corto tiempo o en un largo tiempo. Pero la tendencia actual va marcando que se va volviendo obsoleto cada vez más rápido, favoreciendo cada vez hay más desechos tecnológicos. Por ejemplo, sacan un iPhone todos los años, ¿no? Y esto nos va generando un hábito de consumismo, comprar, comprar, aumentar desechos. Me pongo a pensar en el tema de la educación, cuando pensamos en qué rol juega la educación, me gustaría saber su opinión o su consejo que puede dar desde el punto de vista educativo, cómo trabajar con los estudiantes cuando en la vida real
cada día es más fuerte el concepto anteriormente mencionado. Pues ellos en la vida real, en el comercio, cada vez se les incita a consumir, consumir, consumir. ¿Cómo hacer desde la educación para crear esa conciencia que vaya en contra de lo que se está viendo en la sociedad? Sí, definitivamente es una pregunta compleja porque tenemos dos frentes, el frente del hogar donde no hay pues este tipo de orientación y el frente de universitario donde tenemos de pronto muchas realidades combinadas en una misma aula, por decirle algo. ¿Qué le podría decir yo, ingeniero, aquí, quien nos podría dar un poco de luz para llevarnos hacia un solo camino es a través de los gobiernos? Y considero que la estrategia es trabajar el marketing social o el marketing también ecológico, como he encontrado por ahí, para evitar ¿cómo me dijo usted? Obsolecidad, Obsolescencia, sí. obsolescencia, donde las materias o las compras o las cosas que se compran tienen un tiempo, pero ¿un tiempo en qué sentido? Un tiempo, simbólico, o sea, lo tengo, lo compro, lo uso y me aburro y lo desecho. Entonces, las 7 técnicas hacen eso, refuerzan el hecho de que los productos no deben de ser vistos, como usted mismo lo está diciendo, con ese tiempo corto, esa vida corta, sino que tienen más que dar. De manera que no nos sigamos convirtiendo en esos basureros, ambientales enormes. Por ejemplo, el mar tiene cantidad de basura que es arrastrada por los ríos, ¿y los ríos de dónde vienen? Cargando la basura de nuestros hogares. Entonces, producto de esta desmedida, consumo en el que estamos envueltos en la actualidad. De acuerdo con su apreciación, licenciada, y fíjese que pensando en eso, ahora, ¿cómo llevar esto, decíamos, a la sociedad? ¿Cómo evitar entonces que llegue estos desechos a los ríos, que genere estos problemas ambientales? Me pongo a pensar, o me gustaría más bien que usted me comparta un poco de lo que piensa para saber de qué manera este plan de sostenibilidad puede extenderse a la comunidad más allá de los hogares. Es decir, con los estudiantes ahorita trabajaron algo en su hogar, pero Sí. qué bonito sería que ahora todos estos estudiantes saquen esto de su hogar y lo lleven a la comunidad. ¿De qué manera cree que esto se podría hacer? Mire, quisiera que fuera mi siguiente movida, como decimos en Honduras, llevar este plan de sostenibilidad que lo he trabajado casi durante un año completo. Es más, se hizo un análisis de datos de todo el año y se presentó en una de las congresos que tuvimos científicos recientemente. Entonces, en primer lugar, lo planteo como pasos, es necesario evocarse a las autoridades del campus o de los campus, explicarles el proyecto y definir consenso de cómo, dónde y cuándo se puede aplicar este plan. Es necesario que conozcan la importancia de que la universidad tome a bien, esta iniciativa, concientizando a las autoridades también de que este puede ser un producto de responsabilidad social empresarial. Este proceso debe empezar en el aula. También puede ser preparando a todo el sistema universitario en esta dinámica. La dinámica esta dinámica de las 7 técnicas no solamente debe quedarse en el hogar. Los docentes, personal administrativo y los conexos deben envolverse en esta dinámica. Esto también como medida de adaptación al cambio y a la justicia climática que está siendo tan afectada en nuestro entorno. Y así también como conocer las políticas de economía circular que más temprano que tarde serán una realidad en nuestro país. Esa es la vía que pues yo podría proponerles. Y más allá de las universidades, ¿cree que se puede asociar con otras organizaciones sociales para apoyar la causa? Sí, definitivamente, sobre todo las asociaciones ambientalistas que están presentes en nuestro país, pero es que esto no tiene que ver solamente con el compromiso ambiental, esto tiene que ver con el compromiso social y económico de las empresas, del sector privado, de todas las fuerzas vivas de la sociedad. Definitivamente, las
Las 3 dimensiones del desarrollo sostenible están bien claras. No podemos hablar de sostenibilidad, ambiental si no estamos tomando la sostenibilidad económica y social. Las 3 tienen que estar presentes. Para ello, tanto el sector público y privado tienen que ser definitivamente los actores que dirijan este tipo de dinámicas, específicamente hablando de ambiente. Licenciada, interpreto que este es un tema que, como dice usted, debe trabajarse en conjunto, no solo es responsabilidad de unos y sobre todo abordarse de forma muy estratégica. Realmente a mí me encantaría seguir hablando con usted mucho tiempo del tema, pero por propósitos del podcast, me gustaría ir cerrando la conversación solo pidiéndole un consejo al final. Es decir, sabemos que el podcast es dirigido a comunidad docente, posiblemente fuera de la universidad también, de Unitec. ¿Qué recomendaciones les podría dar a usted a otras instituciones educativas que quieran replicar este tipo de iniciativas? Pues, desde mi formación, y me interesa mucho, lo que dijo, lo que me pregunta instituciones educativas, podemos hablar también de instituciones de educación no formales, que son generalmente a las cuales llegan mucha información. Le apostaría por invertir tiempo en la formación de valores ambientales. O sea, ya no quedarnos solamente con el que hagan, sino que trabajar esos valores ambientales. Y tengo el ejemplo que les he dado esta tarde, este día, de las técnicas del reciclaje. También invertir en programas de formación, en capacidades de adaptación y prevención de alerta temprana ante el riesgo, ya que la mala gestión de residuos sólidos es uno de los problemas más severos que enfrenta nuestra naturaleza, causando estragos en la sociedad, ya que cada vez que se presentan fenómenos climatológicos se convierten en desastres ambientales. Esta podría ser un par de recomendaciones. Muchas gracias, licenciada Wendy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast. Gracias Y a bueno, usted. comentarles que, bueno, hoy hemos visto que el reciclaje y la sostenibilidad no son solo conceptos académicos que se pueden quedar en un papel o una aula de clases. Hemos aprendido en este podcast la experiencia de la licenciada Wendy, llevando esta práctica a la vida cotidiana, donde han podido lograr transformar, aunque sea la vida de esos estudiantes y sus hogares, realizando prácticas de reciclaje. Y nos quedamos con la invitación a reflexionar qué pequeñas acciones podemos empezar a implementar en nuestros hogares para hacerlos más sostenibles. Y sobre todo recordarles que el cambio evidentemente comienza en casa y cada esfuerzo cuenta para contribuir un futuro más responsable con el ambiente. Muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro siguiente podcast. Gracias por acompañarnos en este episodio, su espacio virtual que promueve la innovación y la reflexión en la educación superior. El contenido presentado refleja las opiniones de los invitados y no necesariamente la postura oficial de DIED Podcast ni de la Decanatura de Innovación Educativa. DIED Podcast es una producción de la Decanatura de Innovación Educativa de Unitec.